Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Para mí es un placer presentar en el marco del seminario sobre la formación de élites estatales en Argentina, desde 1983 a nuestro colega David Copelo. Buenas tardes, buenas noches, casi David. Buenas. David Copelo es doctor en ciencia política de Sciences Po París. Es autor de una gran tesis doctoral, evidentemente escrito en francés. El título sería El uso político de los derechos del hombre, trayectorias militantes y repertorios discursivos de las nuevas izquierdas argentinas entre 1971 y 2012. Actualmente es investigador asociado en el Instituto de Altos Estudios de la América Latina, un centro americanista muy importante en Francia. A partir de septiembre será postdoc, realizará una estadía postdoctoral en la Universidad de Cergy. Fue investigador en la prestigiosa Casa de Velázquez en España, en Madrid, en el año 2019-2020. Trabaja sobre las reconversiones ideológicas de las izquierdas radicales en América Latina y en Europa Occidental a partir de los años 60, desde una perspectiva de historia social de las ideas políticas. Sus publicaciones giran alrededor de los usos del vocabulario de los derechos humanos por las izquierdas argentinas, izquierdas en un sentido amplio, y actualmente está desarrollando una nueva línea de investigación sobre las conexiones ideológicas entre izquierdas radicales europeas y latinoamericanas a partir de dos casos precisos, dos casos que han sido muy discutidos, un poco menos en la actualidad, pero hasta hace muy poco. Básicamente dos grandes partidos políticos, el caso de Podemos en España y de la Francia insumisa en Francia. Y su contribución, su comunicación en el seminario el día de hoy, el título es De las filas revolucionarias a la gestión estatal, una trayectoria multiposicionada en el espacio argentino de los derechos humanos. Nuevamente, David, es un placer tenerte con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Humberto por la invitación y gracias a todas y todos por estar acá. Lo que voy a estar presentando hoy, bueno, tiene que ver con esta tesis que mencionaba Humberto, que resumiría rápidamente diciendo que lo que yo traté de estudiar, entender, es la contribución de los movimientos revolucionarios armados y de los actores de esos movimientos en la Argentina a la conformación de un discurso de derechos humanos que podríamos calificar de radicalizado o revolucionario en la Argentina contemporánea, tratando de seguir ese recorrido discursivo, teórico, ideológico desde los años 70 hasta el día de hoy, más o menos. Y dentro de esta investigación, una figura muy importante fue la de Eduardo Luis Duhalde, y ahí nos encontramos con el tema del seminario de hoy, que es élites estatales, dado que Duhalde, el Duhalde que no fue presidente, este Duhalde fue secretario de Derechos Humanos de la Nación durante los gobiernos Kirchner entre el 2003 y el 2012. Así que esa élite estatal, la pregunta va a ser un poco cómo llegó Duhalde a integrarla, y no solamente Duhalde, sino un grupo de personas que lo rodeaban a lo largo de esos 40 años más o menos que estudié. Antes de entrar en el caso de estudio, diría que para abordar lo que muchas veces se llama movimiento de derechos humanos en la Argentina, me parece que hay dos grandes dificultades. Una tiene que ver con la concepción muchas veces del militantismo por derechos humanos como algo que se escribiría en una ética muy pura. Ese sería un primer tipo de problemas. Y el segundo tiene que ver con el enfoque usado muchas veces, que es un enfoque organizativo. Se estudia el movimiento de derechos humanos a partir de las organizaciones. Voy a repasar estos dos problemas, que va a ser como mi introducción. Primer problema, entonces, los derechos humanos aparecen generalmente en gran parte de la literatura y también en el discurso en la esfera pública, digamos, como un militantismo ético, un militantismo puro, un militantismo sacralizado, casi extrapolítico. Y esto va a llevar a una serie de contradicciones, tensiones en el periodo presente, más que nada, o sea, el presente sería desde principios de los años 2000, ¿eh? Primero, que al tener esta concepción muy pura de los derechos humanos, hay como una contradicción que aparece con la violencia revolucionaria.
Y entonces los actores políticos que formaron parte de movimientos guerrilleros radicales en la Argentina en los años 60-70, parece casi como una desviación, una desencialización de los derechos humanos, que gente como esta pueda contribuir a la formación de un discurso de derechos humanos, bueno, interesante, muy presente en el espacio público argentino, etc. Yo creo que hay que dejar de lado esta idea, preconcepción de los derechos humanos como algo ético y puro, para entender cómo funciona esta relación entre trayectorias revolucionarias y trayectorias de militantismo por los derechos humanos. Otra contradicción que aparece al pensar los derechos humanos como algo ético puro es la figura de la cooptación. A partir de los años 2000, cuando gran parte de los organismos de derechos humanos se acercaron al gobierno de los Kirchner, se habló mucho de esta idea de los organismos fueron cooptados por el gobierno kirchnerista peronista. ¿Por qué cooptados? Porque se comprometieron con la gestión estatal, abandonaron cierto tipo de compromiso y se metieron en cosas más sucias o menos puras, etc. Yo creo que hay que, y sería mi punto de partida conceptual, normalizar el objeto de derechos humanos, para entender que es una causa militante, entre otras, y que puede ser estudiada como tal. Esto va a permitir usar una serie de herramientas que yo asociaría a la sociología de movimientos sociales, en parte francesa, en parte estadounidense, alrededor de la teoría del proceso político, una serie de herramientas que serían, por ejemplo, las siguientes. Pensar los derechos humanos como una causa que permite acumular recursos y para la cual se movilizan recursos. Recursos que muchas veces son prosaicos y no solamente metapolíticos, morales, etc. El estatuto de víctima es un recurso que puede ser movilizado para la causa, para la lucha, para obtener más recursos, para obtener éxitos, etc. Un recurso en gran parte simbólico. El conocimiento jurídico también es otro tipo de recurso. El capital militante, el capital de partidos políticos, de militancia en partidos políticos, puede ser otro tipo de recurso. O sea, primero recursos. Segundo, diría que la movilización de la causa de los derechos humanos también se apoya en formaciones discursivas y en marcos simbólicos que son pensados, por lo menos en parte, estratégicamente. Hablar de derechos humanos no es solo una manifestación de una moral universal, sino algo que se piensa en función de qué se quiere obtener y de cómo se quiere presentar un cierto tipo de problemas. Yo hablo de repertorios discursivos para hablar de las distintas maneras en que se puede hablar de derechos humanos, pensados de esta manera estratégica, más o menos consciente, no tiene por qué ser una visión muy de actor racional. Y tercer tipo de herramientas, diría que la causa de los derechos humanos juega con y se adapta en función de las oportunidades políticas que se van abriendo, que se van cerrando, que los actores piensan que se van abriendo o piensan que se van cerrando, y esto va a tener efectos sobre la manera en que se construye la causa. Bueno, con esto termino, cierro mi primer, digamos, problema, mi primera dificultad para hablar de derechos humanos en la Argentina. La segunda, perdón, me olvidé de concluir, o sea, que los derechos humanos son una causa, eso es lo que quiero decir, ni más ni menos impura que otras, y esto nos lleva a cuestionar esa idea de cooptación y a pensar, bueno, los derechos humanos dentro de una trama política en la cual actúan e interactúan como cualquier otro tipo de movimientos políticos, actores políticos. El segundo problema ahora, una dificultad diría más metodológica para el análisis del movimiento de derechos humanos, es que en gran parte de los estudios predomina una lógica que yo llamaría organizativa. La historia del movimiento de derechos humanos muchas veces es contada como la suma de la historia de una serie de organismos. Madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, familiares, hijos, etc. En realidad, las trayectorias de activismo por los derechos humanos en la Argentina, por lo menos en la Argentina, no son solamente trayectorias organizativas. Se tienen que tomar en cuenta para entender cómo funcionó este movimiento, trayectorias de individuos y también trayectorias de grupos más o menos formales y en muchos de los casos informales, grupos que a veces no son perennes. Los grupos que en general se privilegian en esta historia son grupos que se crearon en los años 70 y que siguen existiendo hoy. Pero en el camino se fueron desvaneciendo grupos, apareciendo otros, y entonces para tomar en cuenta toda esta diversidad, yo creo que es interesante hablar de un espacio de los derechos humanos, más que de un movimiento. El espacio de los derechos humanos es un lugar donde circulan organizaciones, individuos, grupos informales, y individuos en gran parte multiposicionados, o sea, gente que está en una organización, en un partido,
en una editorial, en un periódico, etc. Y de todas estas personas, morales o personales, contribuyen a su manera a la conformación de este espacio y a la construcción de un discurso. Y creo que para entender este multiposicionamiento y esta lógica no organizativa, es muy interesante el caso del cual voy a hablar, que es el de los actores que estuvieron a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos a partir del 2003 y hasta el final del ciclo kirchnerista, más o menos. El caso de estudio, concretamente, es primero el de Eduardo Luis Duhalde, que mencioné antes, que, bueno, es un hombre que nació en el 1939 y que falleció en el 2012, que sería como la marca final de mi trabajo. Lo que yo estudié en mi tesis lo llamé, fue un intento, no sé si tan acertado, pero lo llamé el Grupo Duhalde. Grupo Duhalde es una serie de individuos que gravitan alrededor de Eduardo Luis Duhalde, muchas veces desde los años 70 hasta los años 2000, 2010. Un grupo que es muy informal, que es casi diría más una banda de amigos, una pandilla casi. Eh, para simplificar hoy voy a restringir un poquitito y voy a hablar de Duhalde y de otro miembro muy eminente de este grupo que fue Rodolfo Matarolo, también nacido en 1939 y fallecido en el 2014. Matarolo llegó a ser subsecretario de Derechos Humanos durante la gestión de Duhalde como secretario. Y el problema que voy a discutir hoy, tomando en cuenta el tema del seminario, sería más o menos el siguiente. ¿Qué tipo de capitales sociales movilizaron los miembros de este grupo Duhalde para acceder a la élite estatal en los años 2000? Resumiendo un poco, yo diría que esta fue una trayectoria muy accidentada, no lineal, en la que los actores estos circularon entre los campos del derecho, de la política, del periodismo, en cierta medida de la universidad, lo que les permitió construir una serie de recursos movilizados para acceder al Estado. Mi presentación se va a dividir en tres momentos, que son tres momentos históricos también, con distintos tipos de oportunidades que se presentaron frente a estos actores. Primero los años 70, después los años 80 y después haciendo un salto cronológico hasta los años 2000, donde vamos a ver que, bueno, la experiencia esta de trayectoria culmina con la integración a la élite estatal, cosa que no había pasado en las décadas anteriores, a pesar de la centralidad que pudieron tener estos personajes, Duhalde como Matarolo, en distintos tipos de espacios militantes y del derecho. Empiezo con la primera sección, que tiene que ver más bien con los años 70, y en la cual lo que se ve es la movilización de una experticia jurídica en el espacio revolucionario, que va a llevar a la creación de un sector revolucionario dentro del espacio de los derechos humanos. Duhalde y Matarolo se afirmaron como profesionales del derecho en un contexto politizado, archipolitizado. Ambos se graduaron en Derecho de la Universidad de Buenos Aires a principios de los años 60 y después de haberse graduado mantuvieron una relación bastante distante o marginal con la práctica del derecho en el sentido de ser abogados defensores. Por ejemplo, el caso de Matarolo, graduado en el 62, empieza a trabajar en el registro civil durante casi 10 años y en paralelo traduce poesía y en ese ámbito, más bien amistoso, se empieza a relacionar con Haroldo Conti, poeta y poeta comprometido, y a través de Conti, Matarolo se empieza a acercar al PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y hay una especie de conversión política en ese momento que se da. Matarolo renuncia a la administración pública y empieza a ejercer como abogado defensor, más que nada de presos políticos, a partir del 71, durante la dictadura de la Revolución Argentina y en particular bajo la administración de Lanusse. Duhalde, en su caso, se graduó de Derecho en la Universidad de Buenos Aires también en el 60 y forjó una primera parte de su trayectoria con un compañero muy fiel, que fue Rodolfo Ortega Peña, también abogado, y ambos, como una especie de dupla, combinaron en un primer momento una actividad de defensa de militantes de la CGT, del peronismo más ortodoxo, digamos, pero en realidad se hicieron más célebres en ese momento por la publicación de una serie de libros de historia revisionista, o sea, una historia nacionalista, a lo largo de la década de los años 60. A finales de los 60, ellos venían entonces de este sector más cercano a la CGT tradicional, se fueron acercando al peronismo de base, que fue un sector del peronismo de esa época que, digamos,
cuestionaba la figura del líder Perón por ser demasiado derechista o demasiado burgués, pero reivindicaban la adhesión de las masas peronistas al movimiento peronista mismo. O sea, una visión un poco obrerista, operaísta, no sé si podría decirse así, del peronismo. Eso fue más o menos el peronismo de base, para resumirlo rápidamente. Así que estos dos abogados, Duhalde y Matarolo, tenían una relación bastante distante con la práctica del derecho, pero esa relación se fue acentuando a principios de los años 70, cuando empezaron a defender presos políticos y en particular presos políticos guerrilleros en el momento en que se empieza a desarrollar de manera cada vez más fuerte un proceso de lucha armada en la Argentina alrededor del PRT, de Montoneros, etc. Ellos van a tener una práctica de la defensa articulada alrededor de la teoría de la defensa de ruptura. O sea que ellos cuando defienden imputados, lo que tratan de hacer en general no es tanto tratar de aliviar las sanciones de los presos, sino usar el tribunal como tribuna, impugnar el tribunal y usarlo para defender las ideas políticas defendidas por los presos, por los imputados, etc. Esto les va a dar una gran centralidad en el espacio público, porque no van a ser solo abogados, sino que van a ser unas especies de portavoz de ciertas ideas revolucionarias de la época. Y esta presencia central se va a acrecentar aún más al crearse un colectivo de abogados defensores de presos políticos en el 72, que se va a llamar Asociación Gremial de Abogados de la Capital Federal. Y esta asociación lo que es interesante es que va a trabajar de manera bastante estrecha con algunas organizaciones armadas, en realidad. Los abogados que forman parte de ese grupo no son todos militantes de Montoneros o del PRT, etcétera, pero algunos sí, y entonces la discusión dentro de esa asociación va a estar muy ligada a la manera en que se va desarrollando el militantismo revolucionario en la Argentina. Lo que es interesante decir ahora es que algo que a veces no se resalta demasiado, es que en realidad el derecho, la práctica del derecho, el tribunal, va a ser un lugar central dentro de la estrategia de las organizaciones armadas revolucionarias. Al caer muchos militantes presos, en realidad una gran parte del discurso revolucionario va a pasar por este uso de los tribunales y en los periódicos va a haber un seguimiento también de estos casos. O sea que el derecho se transforma en algo bastante central del militantismo revolucionario, lo que les va a permitir a estos actores como Duhalde o Matarolo adquirir cierta centralidad dentro de este espacio de lo que yo llamé las nuevas izquierdas argentinas, que incluyen el peronismo revolucionario y una izquierda, digamos, heterodoxa, guevarista, más o menos ligada a la idea de guerrilla. Lo que es interesante es ver que esta práctica del derecho les va a permitir a Duhalde como a Matarolo acumular un capital que es en realidad un capital político y que les va a dar una primera serie de retribuciones dentro del ámbito del periodismo militante. Por ejemplo, Matarolo es nombrado en el 72, o sea, bastante rápido, director de la revista Nuevo Hombre, que era una revista que aparecía una vez por semana y que estaba directamente vinculada con el PRT. O sea, Matarolo, abogado, nombrado director de la revista más o menos oficial del PRT, bueno, más o menos, dado que estamos en un contexto de dictadura, ¿no? Va a dirigir esa revista del 72 al 74. En el caso de Duhalde también se da una situación similar. En el 73, Duhalde con Ortega Peña va a crear una revista que se va a llamar Militancia Peronista por la Liberación, en revista en la cual van a desarrollar un poco todo el discurso peronista de base que mencionaba antes, y en la cual se va a acrecentar el discurso crítico hacia la figura de Perón a medida que van pasando los meses, ¿no? O sea, se crea esta revista en el 73, más o menos cuando llega Cámpora al poder, y al llegar Perón al poder se va tensionando un poco la situación, hasta que la revista es cerrada por una medida oficial en marzo del 74. En ese momento se crea otra revista de frente con las bases peronistas, que resume bastante esta idea del peronismo de base, ¿no? Estamos con las bases peronistas y no con la dirección burocrática, derechista, etc. El problema es que Rodolfo Ortega Peña es asesinado en junio del 74, o sea, pocos meses después, por la AAA. Entonces la historia de esta revista se acaba. Es interesante ver este paso del mundo del derecho politizado al mundo de un periodismo militante, en el cual Duhalde como Matarolo van a construir una especie de estatuto de intelectuales revolucionarios.
ya mencioné que tenían una especie de fibra literaria ya desde un principio, pero acrecentada por su experticia jurídica, les permitió combinar una serie de aptitudes sociales, diría, que les abrió un paso a un rol protagónico dentro de las filas revolucionarias. Y esto, digamos, esta diversidad de acciones tuvo repercusiones en la emergencia de un espacio de movilización por los derechos humanos a mediados de los años 70. Obviamente, Matarolo como Duhalde sufrieron la represión no solo durante el gobierno militar, sino también durante el gobierno peronista anterior. Lógicamente, en el caso de Matarolo, dado que formaba parte del PRTER, que era una organización obviamente muy encontrada con la política de Perón, en el caso de Duhalde la situación era más compleja al situarse él dentro del peronismo hasta que Ortega Peña es asesinado. En ese momento hay una ruptura con el peronismo en el 74 y Duhalde por primera vez va a tener un militantismo más orgánico, se va a crear una organización muy pequeña, una organización armada de élite, de vanguardia, digamos, que se va a llamar el Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos, el PROA. Existieron muchas organizaciones de este tipo en los años 70 y creo que vale la pena recordar que no solo hubo montoneros, PRT, organizaciones muy importantes, sino una multitud de grupitos. El PROA va a tener poca gravitación, digamos, poco impacto en la historia del movimiento revolucionario argentino, pero sí va a tener un impacto importante en la creación de otro organismo, que va a ser un organismo de derechos humanos. La CADU, la Comisión Argentina de Derechos Humanos, es creada en el 76, en gran parte gracias a la impulsión dada por Duhalde y por los miembros del PROA. Lo que van a tratar de hacer es crear una especie de confluencia revolucionaria alrededor de los derechos humanos, tratando de convocar a abogados cercanos a Montoneros, abogados cercanos al PRT, gente del PROA, para crear este espacio de derechos humanos que no existía en ese momento. Había una rivalidad con otros organismos que ya existían, como la Liga Argentina de Derechos Humanos, por los derechos del hombre, más bien ligada al Partido Comunista, y con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que ellos consideraban como un organismo, digamos, demasiado moderado y aliado a ciertos sectores del conservatismo argentino. La CADU va a ser una organización central dentro del espacio de los derechos humanos, más que nada en el exilio. Duhalde tiene que salir de Argentina y se va a radicar en Madrid, donde va a ser el referente de la organización, y Matarolo se instala en París. Y son como las dos cabezas más visibles. Hay otras, obviamente, pero para resumir, son dos cabezas muy visibles de la CADU en Europa. Lo que es interesante cuando uno mira cómo funcionó la CADU, qué tipo de discurso promovió la CADU, es que se creó y se difundió en ese ámbito lo que yo llamaría un lenguaje o un repertorio discursivo revolucionario de los derechos humanos. Se forjaron conceptos aplicados a la Argentina como el concepto de genocidio, el concepto de terrorismo de Estado en ese marco, conceptos que hoy, por ejemplo, el concepto de terrorismo de Estado creo que tiene un valor de denuncia, pero no tiene una marca política muy concreta. En ese momento, el concepto que desarrollan tiene que ver con una lectura de la coyuntura económica del momento, una lectura de Gramsci, o sea, hablar de terrorismo de Estado a finales de los 70 te ubica políticamente en un espacio muy radical. La CADU va a publicar uno de los primeros informes sobre la represión en dictadura en el 77, informe que se va a llamar Argentina, proceso al genocidio, y que es reeditado frecuentemente en la Argentina hasta el día de hoy. Todo esto va a permitir a Duhalde como a Matarolo y a otros que no menciono, una especie de reconversión biográfica también, una vez que se haya derrumbado el espacio revolucionario. Yo creo que el derrumbe del espacio revolucionario no es evidente en el 76, que es un proceso un poco más largo. Objetivamente tal vez se haya dado en el 76, pero para los actores que están implicados en esa militancia no es algo que se vea de manera tan evidente en el 76. O sea que sigue habiendo un desarrollo de una actividad, de un discurso revolucionario, hasta el 77-78. Una vez que ese espacio se derrumba, Duhalde y Matarolo van a quedar, gracias a estas distintas actividades, como referentes de derechos humanos. Duhalde regresa a la Argentina en el 84 y se transforma en una especie de intelectual orgánico del movimiento de derechos humanos, sin militar en ninguna organización en específico dentro del territorio argentino.
pero más que nada gracias a la publicación de lo que fue un bestseller de la no ficción argentina de principios de los años 80, que es el libro El Estado Terrorista Argentino, que sigue siendo un libro de referencia para quienes estudian lo que fue la dictadura y el sistema represivo, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese libro, Duhalde se convierte en una figura pública de ese espacio de los derechos humanos en la postdictadura. Mientras tanto, Matarolo, él lo que había hecho durante a finales de los años 70, principios de los 80 en París, era desarrollar redes dentro de las organizaciones internacionales de juristas, más que nada. Y él, su rumbo profesional va a ir progresivamente hacia una integración mayor dentro del ámbito del derecho penal internacional, y va a realizar misiones de asesoramiento para las Naciones Unidas, por ejemplo. Esperen un segundito porque acá hay mucho sol y acá hay menos, así que va a ser mucho mejor. Bueno, con esto concluyo con mi primera sección sobre más o menos los años 70 y voy hacia la sección que tiene que ver con los años 80 y la postdictadura. Ese momento político yo diría que tiene dos características para los actores que estudio, que serían, por una parte, una marginalidad política, que podría ser interpretada como un fracaso de la adaptación al nuevo régimen democrático, pero por otra parte también al mantenimiento de redes políticas y culturales muy vivaces en la postdictadura y que son claramente una herencia de esas nuevas izquierdas de los años 70. Muchas veces llamo eso la post-nueva izquierda, o sea, un grupo de actores que ya no están militando en organizaciones armadas, pero que siguen reivindicando cierta fidelidad a esas prácticas o a esos ideales que habían defendido en los años 70. Entonces voy a hablar un poco de distintas iniciativas políticas y culturales que fueron múltiples dentro de ese espacio, en un contexto de derrota de la perspectiva revolucionaria, pero de reacomodamiento y de tratar de reciclar también ciertas ideas en la postdictadura. Voy a hacer un repaso por el campo político, después hablar del campo intelectual, de las revistas más bien, y al final hablar de las trayectorias profesionales que esto permitió, en el caso de Duhalde y Matarola. En lo que tiene que ver con el campo político, Duhalde como Matarolo se ubicaron al regresar a la Argentina a la izquierda del peronismo, no reanudaron con el peronismo, y también a la izquierda del radicalismo, el partido, la Unión Cívica Radical. La idea central, creo, en los años 80 de este grupo Duhalde y de otros grupos que circulan alrededor es la perspectiva de crear un frente de liberación nacional y social. Es un concepto que aparece muchísimo en todas sus publicaciones de los años 80. Esta idea de estructurar un conjunto político radicalizado, pero que no esté dentro ni del peronismo ni del radicalismo, y que se inspira mucho de lo que se está haciendo o de lo que se piensa que se está haciendo o que se hizo, por ejemplo, en Nicaragua, con esa idea del Frente de Liberación. En ese sentido, Duhalde es uno de los motores de la creación de un pequeñísimo partido de izquierda en el 87, que se llama Izquierda Democrática Popular, que se suele llamar IDEPO. Este partido se va a meter en una dinámica de alianzas con sectores de la democracia cristiana, con sectores del partido intransigente también, que es bastante importante en el momento de la postdictadura, con el movimiento al socialismo trotskista, que lidera en ese momento el abogado cuyo nombre ya no tengo en mente, pero que siguió siendo un personaje bastante central y hasta el momento creo que fue candidato en la capital en las elecciones del 2019, ¿no? Zamora. Bueno, Luis Zamora. El más trotskista también se asocia a esta dinámica y también el Partido Comunista, que es un caso interesante porque el Partido Comunista, que había sido un partido muy anti-nueva izquierda en los años 70, anti-guerrillero, etc., en el 86 tiene un congreso que se llama el Congreso del Giro a la Izquierda o algo así, en el cual se va a reciclar toda la mitología, digamos, de las revoluciones latinoamericanas, del guevarismo, etc. Entonces va a haber una especie de giro guevarista del Partido Comunista que permite que se asocie a esta dinámica, que va a dar lugar a la creación de una coalición que se va a llamar Izquierda Unida. Primero se llama Frente Amplio de Liberación, después se llama Izquierda Unida, con la cual este conglomerado se va a presentar a las elecciones generales del 89. Bueno, esto es un fracaso, ¿eh? O sea, en las elecciones del 89 la fórmula de la Izquierda Unida, llevada por Néstor Vicente,
que era uno de los miembros más eminentes del partido IDEPO, justamente, o sea, un partido muy pequeño, pero que llegó a poner a su candidato en esta coalición. El partido, la coalición, saca un 2,4% de los votos en la elección, esa elección en la cual es elegido Carlos Menem. O sea, un fracaso, digamos, electoralmente. Lo que es interesante acá, creo mencionar, es que ese fracaso puede parecer a la vista de hoy como algo que se podía adivinar perfectamente y algo que era evidente que forma parte de una lógica histórica, ¿no? Esta perspectiva revolucionaria ya a finales de los años 80 como que era un poco anacrónica. No me parece que sea, o sea, que sea interesante para comprender cómo funcionaban estos actores políticos. Creo que ellos tenían una lectura que tenía cierto sentido en ese momento, una lectura del contexto regional y local que permitía seguir pensando en esa perspectiva, diría, revolucionaria. En Nicaragua había habido una revolución en el 79, en El Salvador había una guerra civil con un grupo armado muy potente, el grupo revolucionario, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. En el 86 en Chile hubo un atentado fallido contra Pinochet por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, toda una serie de, digamos, de eventos que estaban muy en la continuidad de lo que habían sido los años 70 en la Argentina. También para estos actores fue muy importante observar las movilizaciones espontáneas, bastante espontáneas en todo caso, alrededor de las revueltas carapintadas, cuando se sublevaron los militares contra los juicios en el 87, a partir de ese momento más o menos, hubo movilizaciones espontáneas en la calle bastante masivas. Y eso era para los actores que estaban, digamos, en el grupo Dualde, una especie de validación empírica de lo que ellos estaban pensando como futuro para la Argentina. Pero más que nada lo que existía en ese momento eran redes muy vivaces. Entre el 83 y el 89 hay una serie de actores que vienen de la nueva izquierda revolucionaria, que están bastante desorientados, pero que mantienen ciertas redes existiendo. Eh, y esta dinámica en realidad no se interrumpe con el regreso a la democracia en el 83, sino más bien yo creo en el 89 con un evento bastante específico, que es el asalto al regimiento de La Tablada por un pequeño grupo armado que se llama Movimiento Todos por la Patria. Un movimiento que es una especie de grupo guevarista, digamos, neo-guevarista de los años 80, que tenía muchos contactos con todo este mundillo de la post-nueva izquierda de los años 80. Entonces ese asalto, que fue una especie de locura en su momento, eh, no desprovista de toda lógica si nos metemos en la cabeza de estos actores, pero que fue una especie de locura, al tener muchos contactos el MTP con la posnueva izquierda, dejó a todos estos actores en una situación muy complicada en el espacio público. Y ahí es cuando en realidad se derrumba completamente todo este espacio y estas redes que se habían mantenido a pesar de la dictadura y de la restauración democrática. Para dar un ejemplo de los contactos que podían existir, uno de los militantes muertos en el asalto fue Jorge Baños, que era también abogado del CELS. Con esto quiero decir que había una especie de espacio donde se mezclaban gente que venía de la nueva izquierda, gente que trabajaba en derechos humanos, y que toda esta gente se mezclaba mucho en ese momento de los años 80. Entonces, esto era para hablar de las intervenciones en el campo político, que en el 89 claramente se cierra un ciclo con el fracaso electoral y con la tablada, y en paralelo también se mantienen redes intelectuales muy densas y muy diversas. Unas tienen que ver con el espacio de las revistas culturales de la izquierda argentina en sentido amplio. Dualde y Matarolo, para volver a hablar de ellos, fueron editorialistas invitados en múltiples revistas que conectaban el espacio de los derechos humanos con el espacio intelectual de la izquierda en ese momento. Revistas como, primero, la Revista de las Madres de Plaza de Mayo, que se publica una vez por mes a partir de principios de los años 80, donde Dualde y Matarolo intervienen regularmente. Revistas más bien culturales como Crisis o Fin de Siglo, dirigidas por Vicente Citolema, que era un intelectual y poeta que había tenido un lazo muy fuerte con el PRT también en los 70. Revistas más generalistas como El Periodista de Buenos Aires. Todos estos medios son medios donde intervienen regularmente como columnistas permanentes Dualde y Matarolo. Y una de las intervenciones muy fuertes que van a tener es en la creación de un periódico en el 89 que se va a llamar Nuevo Sur. Nuevo Sur va a ser un periódico, digamos, que corresponde en el ámbito del periodismo a lo que fue Izquierda Unida en el ámbito electoral.
un periódico financiado por el Partido Comunista Argentino, pero para el cual se va a nombrar un director que va a ser Eduardo Luis Duhalde, y para el cual Matarolo va a actuar como director del suplemento cultural. Entonces esta va a ser una experiencia también muy interesante de esta post-nueva izquierda argentina, muy ligada al tema de los derechos humanos. Este experimento va a ser bastante corto, porque en el 90 Duhalde y Matarolo se separan del periódico Nuevo Sur, en gran parte por la explosión de la coalición Izquierda Unida después de las elecciones. También en este espacio intelectual, que no tiene directamente que ver con las revistas, se va a crear una especie de think tank o de lobby que se va a llamar el Instituto de Relaciones Internacionales, el IRI, que es un pequeño grupo que organiza clases, conferencias y donde se van a formar muchos cuadros y militantes jóvenes de los años 80. Entonces ahí también Duhalde, Matarolo y toda la gente que está alrededor va a adquirir o seguir adquiriendo cierta estatura intelectual hacia una juventud militante que se está formando en ese momento. También otro experimento interesante es el de la editorial Contrapunto, que crea y dirige Eduardo Duhalde a lo largo de los años 80, que es una editorial que un poco olvidada hoy, pero que publicó originalmente una serie de trabajos que, bueno, que siguen siendo referencias para pensar el tema de derechos humanos, como el libro de Horacio Verbitsky, Ezeiza, se publica en Contrapunto primero, el libro La noche de los lápices, que da lugar a una película, también se publica en Contrapunto en ese momento. Esta editorial, hay una especie de serie de coincidencias históricas que hacen que la editorial quiebra también en el 89-90 y se dejan de publicar libros. Ahora voy a un tercer momento de esta segunda parte, que es el de la trayectoria más profesional concreta de Matarolo y Duhalde. Como vimos, en el caso de Matarolo, él oscila entre el periodismo, es columnista permanente en varias revistas en ese momento, en Argentina y también en Francia, con los lazos que mantuvo. Trabaja en Le Monde Diplomatique con, digamos, crónicas regulares. Y el derecho internacional, hacia el cual se va a redirigir más bien a principios de los años 90, cuando justamente todo este mundillo intelectual y de revistas de la izquierda se vaya derrumbando, en parte por sus fracasos políticos y también por la crisis económica que se da a fines de los años 80 de hiperinflación, que va a ser un momento muy complicado para todas las empresas editoriales y revistas. Entonces, Matarolo deja de ser, digamos, principalmente un periodista y a partir del 90 lo van a invitar a participar en misiones de asesoramiento jurídico en El Salvador, en un juicio que se da relacionado con la guerra civil salvadoreña, y después va a trabajar en misiones de la ONU, en Salvador de nuevo, en Etiopía, en Haití, más que nada, y en Sierra Leone. Y este se va a transformar en digamos, su modus presentandi principal, como un especialista internacional de derecho de los derechos humanos. En el caso de Duhalde, lo que es interesante es que hay, digamos, es más inestable la trayectoria y se va a insertar en el periodismo, pero también en la universidad y finalmente en los tribunales a principios de los años 90 a través de redes políticas que va a ir rearmando. Todo esto en función de la apertura y cerrazón de oportunidades políticas, ¿no? Nuevamente. Los lazos de Duhalde con la post-nueva izquierda le permiten acceder a la dirección del diario Nuevo Sur, del cual se aleja en el 90 y que es financiado por el PCA. Sus lazos con la izquierda universitaria a través de IDEPO le van a permitir también, a través del militantismo universitario, conseguir una cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una cátedra de Derecho a la Información, a partir del 87, me parece, que va a conservar durante unos cuantos años. Y digamos que todo el periodo de 89-90, que es un periodo de crisis sociológica de la izquierda, pero también de crisis personal, ¿no? Porque todos estos individuos van perdiendo sus trabajos también, concretamente, y sus ingresos económicos. Todo esto va a hacer que Duhalde se va a replegar hacia el derecho, digamos. Va a dejar un poco el escenario político y replegarse hacia el derecho, reactivando contactos con el peronismo, que había dejado casi 15 años antes, reactivando algunos contactos, consigue, digamos, que lo nombren presidente de un tribunal criminal en Capital Federal, a principios de los años 90, y se va a quedar en ese cargo hasta fines de los años, bueno, hasta principios de los años 2000 en realidad. Lo que a posteriori parece interesante porque
En cierta forma, Dualde es nombrado secretario de Derechos Humanos en el 2003, y el haber pasado por los tribunales como juez también le permitió un poco blanquearse políticamente después de todas estas experiencias de los años 80 que fueron bastante marginales, heterodoxas, y un poco distanciadas de lo que podía ser la política institucional argentina. Lo que me lleva a mi tercer momento, que son los años 2000, voy a ir muchísimo más rápido, en el momento en el cual el Grupo Dualde se integra a un sector específico de la élite estatal en el kirchnerismo. Años 2000, obviamente, crisis económica y política del 2001, en la cual se reabren una serie de oportunidades para todos estos actores, un contexto donde las alianzas políticas tradicionales se reconfiguran, y también un momento en que las fronteras del campo político se hacen más finas. Y creo que esto es interesante porque al hacerse más finas las fronteras también favorece que entren al campo político eh, figuras más intersectoriales, de actores más multiposicionados y no tanto en un esquema organizativo de partidos políticos. Eh, Antes de llegar a ser nombrado en el 2003, después de la elección de Kirchner, en realidad Dualde vuelve a armar conexiones políticas. Se encuentra con Kirchner a finales de los años 90, me parece, y le brinda un apoyo muy temprano a su candidatura. Antes de que sea oficial la candidatura de Kirchner, hacia el 2001, fines del 2001, 2002, ya hay una relación muy fuerte, y esto le permite en realidad a Dualde reinsertarse en el juego político peronista, porque es cierto que había armado contactos para transformarse en juez en los 90, pero en la escena política electoral no tenía ningún impacto. Al hacerse amigo, en cierta forma, de Kirchner, se reinserta en un juego político Dualde, del cual había salido 25 años antes, en el 74. Entre el 74 y principios de los años 2000, Dualde no es un peronista. Vuelve a insertarse en ese medio a través de Kirchner, y se va a crear en ese momento una especie otra vez de think tank o lobby que se llama el Instituto de Desarrollo de Estrategias Argentinas, el IDEAR, que es una especie de estructura un poco vacía, con peso mínimo, pero que va a ser un pretexto para activar redes políticas personales. Se va a publicar una revista del IDEAR en la cual van a intervenir distintos tipos de personalidades que van a construir una especie de espacio también del pre-kirchnerismo, diría. De hecho, se ve en algunos artículos de prensa de esa época la idea de estructurar al lado del kirchnerismo o acompañando al kirchnerismo, estructurar apoyos no justicialistas a Kirchner, con esa idea de la transversalidad. Había una idea de estructurar organizativamente la transversalidad kirchnerista a través de iniciativas como el IDEAR, que movilizaban, eso es interesante, el vocabulario también del Frente Nacional, Frente de Liberación Nacional y Social. Esa es una palabra, un concepto que vuelve a aparecer en muchas publicaciones de ese momento y que es claramente heredada de los años 80. Bueno, y lo que es interesante también resaltar es que todo este capital político que se reconstruye y todos estos recursos que venían acumulándose de los años 70, en realidad el sector de Dualde los va a invertir en un sector muy específico de la acción estatal, que es el sector de los derechos humanos. Es interesante ver que después de la elección de Kirchner, Dualde va a crear un pequeño partido político. Esta historia es toda una historia de crear un pequeño esto, un pequeño aquello, que va a permitir hacer contactos y esto, sin que la estructura en sí sea muy central en realidad. Y muchas veces hay pocos rastros de que quedan de qué fue, por ejemplo, este partido que crea Dualde en ese momento, que se llama, y eso es lo más interesante me parece, se llama Memoria y Movilización Social. O sea, Dualde crea un partido que se llama Memoria, con esa especie de vocación de invertir el capital político en un sector muy específico, ¿no? O sea, muy llamativamente, Memoria y Derechos Humanos va a ser el centro del discurso de este partido. Partido que en realidad sigue existiendo en la provincia de Salta. No sé por qué se dieron contactos en ese momento que hicieron que esa estructura siga perviviendo. Si uno busca en Twitter Memoria y Movilización Social, encuentra un par de miembros de la clase política salteña, asociados al kirchnerismo, obviamente. Bueno, vamos hacia el final ya, ¿no? Lo que es interesante ver es que, además del IDEAR, además de Memoria y Movilización Social, también hay todo un sector político que se integra a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y es muy interesante ver quiénes estuvieron en esa estructura a partir del 2003 y hasta el 2010, 2012.
Obviamente Dualde fue nombrado secretario en el 2003. En ese momento lo llama a Matarolo para que sea su jefe de gabinete, y en el 2005 se crea una subsecretaría de Derechos Humanos que va a ser asumida por Matarolo hasta el 2007. En el 2007 Matarolo sale, eso nunca pude averiguar muy bien por qué, creo que quería retomar con sus actividades de asesor internacional de las Naciones Unidas, y al salir Matarolo, la subsecretaría se divide en dos. Se crea una subsecretaría de promoción y otra de protección de derechos humanos. Y esas dos subsecretarías también son asumidas por miembros de un grupo muy cercano a Dualde durante todos esos años. Martín Gras va a ser subsecretario de promoción, había sido detenido en la ESMA, defendido por la CADU en los años 70. Luis Alén va a ser subsecretario de protección. Luis Alén es un abogado con menos gravitación, pero que había acompañado a Dualde en los años 80, es un abogado más joven, en la IDEPO, en sus cátedras en la UBA. Y otra estructura que depende de la Secretaría y que tiene rango de subsecretaría es el Archivo Nacional de la Memoria, que va a ser asumido, cuya presidencia va a ser asumida por Ramón Torres Molina a partir del 2007, creo. Ramón Torres Molina es un abogado que fue miembro del peronismo de base también, preso político, que formó parte un poco de este mundillo a lo largo de los años. Y es muy interesante el caso del Archivo Nacional de la Memoria, creo, para mostrar esta integración de un sector muy específico del peronismo, o sea, no, de la militancia setentista al sector de los derechos humanos. Y creo que es un buen ejemplo también de, me parece que comentaron la idea del spoil system argentino, ¿no? En este curso. Eh, Uno cuando iba al Archivo Nacional de la Memoria, en el momento en que yo hacía mi trabajo de campo, en el 2013, 2014, al buscar un poquito, uno se daba cuenta de que había una fuertísima presencia de antiguos militantes del peronismo de base, tanto en la dirección, Ramón Torres Molina, Marcelo Dualde, que era director de comunicación del archivo, hermano de Eduardo Dualde, pero también, digamos, en el personal administrativo más de base. Gente que había sido miembro del peronismo de base o de las Fuerzas Armadas peronistas también trabajaba ahí. Y esto es algo que, digamos, me había interesado en su momento y que en realidad fue una especie de fuente de esta investigación. Yo trataba de buscar quiénes eran los revolucionarios que habían intervenido en derechos humanos y esta estructura de la Secretaría y del archivo me interpeló mucho en su momento. Para ir concluyendo, eh, justamente viendo cómo se estructuraba esta Secretaría, uno podría decir, partiendo de la visión, diría, clásica de derechos humanos, de que esto fue una desviación, de que esto no es lo normal, porque los derechos humanos no son el peronismo revolucionario, sino que son una cosa más metapolítica, etc. Y creo que es un error pensar de esa manera y que no nos permite ver cómo se estructuró concretamente la causa de los derechos humanos en la Argentina. Creo que revela la existencia de lo que yo llamo un espacio de derechos humanos muy diverso, con actores multiposicionados, que fueron clave para construir el discurso de derechos humanos en la Argentina. Y con eso termino. Bueno, David, muchas gracias. Por favor.